Aquí les paso el canal de YouTube donde voy subiendo todos los videos, ¿sí? Tenemos ahí todos los videos que hemos ido, de todas las sesiones, ¿no? Que hemos ido trabajando. Está el curso, pueden ver ahí el curso de la sesión. Bueno, yo he dictado este curso entre enero, fines de enero e inicios de febrero, ¿sí? Fue de 9 horas, ¿sí? Pero en este curso estamos cubriendo muchos más temas, más tópicos, ¿no? De los que cubrí en ese curso, ¿ok? Para que se den una idea, con lo que vamos a ver hoy se cubren las 9 horas del curso anterior. El curso anterior lo dicté más lento, ¿no? Porque tuve un grupo también bastante grande, ¿no? En el que fuimos paso a paso con todo ese grupo y mientras no terminaban, no pasábamos, ¿no? Al siguiente tema. ¿Ok? Pues nada, me avisan cuando ya se vea mi pantalla. Me avisan cuando se vea mi pantalla, por favor. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok, gracias. Entonces, en la clase pasada vimos cómo armar nuestro modelo de datos. Armamos un modelo de tipo estrella, ¿no? En el cual creamos varias dimensiones, ¿no? Creamos dimensión tiempo, dimensión región, dimensión canal de venta, ¿no? Y teníamos una tabla central, la cual se conectaba a todas estas tablas satélite que le llamamos dimensiones. ¿Ok? Y habíamos creado nuestra dimensión tiempo. ¿Sí? Esto simplemente lo voy a pasar a modo de resumen de lo que terminamos viendo en la sesión pasada. ¿Sí? Entonces, la dimensión tiempo, ¿sí? Nos ayuda ¿para qué? Para responder estas preguntas, ¿no? ¿Cómo compararías las ventas de este lunes contra el lunes de la misma semana el año pasado, por ejemplo? ¿No? Si solo tienes la columna fecha, esto es imposible. Si necesitas una tabla que desmenuce cada fila, que me permita ver esa comparación, no, no solo lunes contra lunes, mes actual versus mes anterior, mes actual versus cierre del año anterior, ¿no? Entonces, la dimensión tiempo nos permite hacer todas esas comparaciones, ¿no? Entonces, para una dimensión tiempo necesitamos continuidad. En la clase pasada vimos cómo armamos nuestra dimensión tiempo basado en una fecha mínima y una fecha máxima que nosotros le enviamos, ¿sí? No puede faltar ni un solo día del año. Es decir, cada registro de la tabla, de inicio a fin, tiene que tener todos los días en ese periodo, en ese rango, ¿sí? La unicidad, ¿sí? Cada fecha aparece una sola vez. No pueden haber fechas repetidas en la dimensión tiempo. ¿Mm? Atributos. Debe tener columnas para año, mes, trimestre, día de la semana. Podemos agregarle un flag o un identificador que me diga es fin de semana o es feriado, por ejemplo. No, ahora que se vienen los feriados de Semana Santa. ¿Ok? Entonces, estas son las tres reglas de oro, tres reglas que seguimos cuando en la última clase, ¿no? Donde creamos nuestra dimensión, ¿no? En base a la fecha, creamos el año, el mes, el trimestre, el día, ¿no? De la dimensión tiempo o fecha. Los beneficios, esto me permite la normalización del hueco, ¿no? Si el usuario 105 no trabajó el miércoles, en tus datos ese día no existe, ¿no? La tabla calendario o la tabla de fechas garantiza que el eje X de tu gráfico sea continuo, ¿sí? Entonces, esto me permite ver una continuidad. Si no hay datos, no se va a mostrar datos para esa fecha o para ese periodo que estoy analizando. Si esto va mostrando el cero, donde no hubo actividad en lugar de saltarse ese día. Atributos de negocio, si esto permite segmentar por conceptos que no están en el calendario estándar, ¿sí? Por ejemplo,
días de quincena, ¿no? Temporada alta o ciclo académico, ¿no? Por ejemplo, en turismo. En general, en varios rubros hay temporadas altas, no hay temporadas bajas. Entonces, esto me permite analizar también esa parte, ¿no? Que no tengo un calendario normal. Esto ya es propio del término, del conocimiento, del negocio propiamente, ¿no? Y a cada negocio se te dirá cuáles son su temporada alta, su temporada baja. Caso de universidades, cuáles son los ciclos académicos, ¿no? Los beneficios, sí, que puedo utilizar funciones de inteligencia de tiempo, sí, ese es el requisito técnico para calcular métricas comparativas, ¿no? Year to date, year over year, ¿no? Y esto permite comparar este mes contra el mismo mes del año pasado, por ejemplo, ¿no? El year to date me permite un acumulado del año, por ejemplo. Sí, esta es la dimensión tiempo, ¿no? Que tuvimos. Tuvimos el nivel básico, es el que armamos la semana pasada, ¿no? Con estos campos, año, nombre de mes, trimestre, ¿no? El jerárquico, podemos llamar trimestre, semestre, número de semana. Esto más para análisis de tendencia a largo plazo. Y el básico para filtros estándar de reportes. Y el relacional para saber si es laboral, es fin de semana, ¿no? Es feriado. Sí, esto es para limpieza de datos, ¿no? Para solo contar productividad en días hábiles, por ejemplo, ¿no? Si vamos a contar la productividad, ¿no? De una planta, de una fábrica, por ejemplo, entonces necesitamos saber cuáles son los días hábiles, ¿no? No debemos contar los días que no se trabaja. El orden de fechas, ¿no? Sin una tabla de calendario, el software de análisis, Power BI, Tableau, Excel ordena los meses alfabéticamente, ¿no? En orden abril, agosto, diciembre, por ejemplo. Y la tabla calendario incluye una columna oculta de orden de mes, ¿sí? 1 al 12, por ejemplo, que obliga al reporte a mostrar los datos con lógica humana y cronológica, ¿no? Esto quiere decir que si yo tomo los datos del mes, sí, y los arrastro a un reporte de esto, cuando ordene el mes, no lo voy a ordenar de forma alfabética, sino basado en un orden del 1 al 12, ¿no? De enero a diciembre, ¿sí? Y no me va a salir abril al inicio porque está ordenando de forma alfabética, ¿no? Así generamos la dimensión tiempo la clase pasada, ¿sí? He tomado algunos en el archivo nuevo que les he pasado para que descarguen. Aquí consideraba el semestre, he agregado este de aquí, el nombre del mes, estos dos campos les he agregado en ese modelo, ¿no? Entonces aquí creamos el ID de la fecha. ¿Para qué? Para transformar esa fecha en un formato de número, ¿no? Que sea año, mes, día. El year, la función year, esto aquí me extrae el número del año, ¿no? 2020, 2021, 2026. Ese de aquí esta función para obtener el semestre, esto aquí divide el año en dos bloques de 6 meses, ¿no? Y la función sem, aquí sí. Y aquí lo que me está diciendo es que si el mes es menor o igual a 6, entonces 1, si no 2, y en base a eso obtengo el semestre, ¿no? El trimestre lo obtuvimos con la función quarter. Esto me devuelve valores del 1 al 4, ¿sí? Y aquí lo que hago aquí es con esta palabra trim, no concateno trim y el número del trimestre. Y aquí lo que teníamos es el mes en formato MMM, ¿sí? Esto devuelve el nombre completo, ¿no? Enero, febrero, etcétera. Y aquí también podemos tener el año y el mes, ¿no? ¿En qué formato? Año guión el número del mes, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Con la función format, yo tomo esa fecha y digo, ok, mira, necesito que esta fecha, que es año, mes, día, me la muestre solo en este formato. Año guión mes. Entonces esto me va a devolver 20, por ejemplo, para marzo del 2026, 2026-03. Esto es ideal para ordenar cronológicamente en gráficos, ¿no? Y el día, para tener el número del día del mes, utilizo la función day, ¿no? Valores entre 1 y 31, dependiendo de cada mes, ¿sí? Me va a extraer el número del día. ¿Tienen alguna consulta con respecto a esto? Ok, bien. Entonces, como les decía,
En aquí. En el link que les pasé en el módulo uno, aquí, tenemos aquí que dice clase 2 módulo uno. Descargas ese archivo, con ese archivo vamos a trabajar hoy. ¿Ok? Vamos a trabajar hoy. Ese es el archivo que vamos a utilizar. También, creo que tenemos bien. Ok. Sí, sí. Ujú. Bien, entonces vamos a continuar con esta masterclass, ¿sí? Vamos ahora a entrarnos, ya hemos terminado el módulo uno, ya hemos visto cómo hemos pasado de datos crudos, ¿no? De tener nuestros archivos CSV, cómo podemos automatizar la carga, el proceso que sigue Power BI, ¿no? El workflow desde obtener los datos, hacer un perfilamiento, limpieza y transformación de los datos con Power Query, luego armar nuestro modelo de datos, ¿sí? Y finalmente validarlo, ¿no? Hemos armado una pequeña gráfica. Todavía no nos hemos adentrado a profundidad en el tema de storytelling y diseño, pero hemos armado algunas gráficas con algunos filtros para validar que los datos y el modelo son correctos. ¿Ok? Y ahora nos vamos a enfocar en el módulo 2 que son cálculos con DAX. Sí, vamos a enfocarnos en esta parte que son cálculos con DAX. Entonces, en esta vamos a iniciar con lógica de cálculos en este segmento y vamos a ver una introducción a DAX. ¿Ok? Un poco recordando el flujo de trabajo que habíamos visto en Power BI, ¿sí? Teníamos nuestras fuentes de datos, ¿no? Nuestra fuente de datos, aquí tenemos archivos, bases de datos que están dentro de los servidores dentro de la organización, dentro de la compañía, ¿no? Tenemos archivos Excel, hojas de Excel, tenemos archivos planos, CSV o TXT, tenemos bases de datos relacionales, ¿no? Como pueden ser las que están dentro de la organización o también las que están en algún servicio en la nube como Azure, como AWS o como GCP. ¿Ok? Y también podemos acceder, ¿no? A esas fuentes, a otras diversas fuentes que están en la nube y consumir datos también de APIs, ¿no? Son algunas de las fuentes que podemos consumir. Luego teníamos el Power Query, ¿para qué? Para hacer un perfilamiento de los datos, ¿sí? Nos permitía conocer cuál es la calidad de los datos con los que estamos trabajando, ¿no? Me permitía hacer perfilamiento, poder validar esa calidad y luego realizar procesos de transformación, ¿no? Entonces vamos a hacer los procesos de transformación, en el cual estandarizamos, agregamos alguna etiqueta, colocamos el correcto tipo de dato, ¿no? Para, que van a ser necesarios para luego para nuestro modelo de datos. Y aquí en nuestro modelo de datos tenemos una tabla central, ¿sí? Y luego tablas satélites, ¿no? Que le llamamos dimensiones, ¿sí? Y finalmente tenemos el reporte. Si nosotros habíamos armado una matriz, ¿no? Con algún filtro, ¿sí? Donde mostraba el total de ventas, por ejemplo, por alguno de los atributos de las dimensiones, ¿no? Año, mes, día, trimestre, ¿no? Segmento de cliente, región, por ejemplo. Y de habíamos desglosado. ¿Ok? Este es el flujo que estamos siguiendo de Power BI. ¿Ok? En columna calculada y medida, ¿sí? Aquí vamos a profundizar en esto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la columna calculada, ¿sí? Lo que se tiene es, ¿cuándo se calcula esta columna calculada? ¿No? Durante la carga de datos o el refresh, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos nuestros datos, ¿sí? Y creamos una columna calculada, podemos utilizar DAX también para esto, alguna otra fórmula, ¿sí? Todos las columnas calculadas que creemos, ¿sí? Se van a cargar cuando le demos refresh. Nosotros le damos refresh. En ese momento
se va a crear esa columna calculada, ¿no? En cambio, cuando creamos una medida, ¿sí? Esto de aquí se calcula al momento de interactuar con el reporte. Es decir, yo puedo tener 10, 20, 30 medidas dentro de mi modelo de datos, pero esto de aquí no se van a calcular hasta que yo los utilice en alguna gráfica, principalmente. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo utilizo en una gráfica, es ahí donde recién ese se va a calcular. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vive la columna calculada? Se guarda en el modelo, ¿no? Ocupa RAM y ocupa disco. Esto quiere decir que a más columnas calculadas que yo cree, se vuelve más pesado mi modelo. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de evitar en lo posible crear columnas calculadas y la medida no se guarda, existe solo en el cálculo. ¿Sí? Es decir, yo creo solo la definición de la medida y la definición está ahí. Mientras yo no la use, no reside en ningún lugar. Simplemente está, digamos, a nivel de metadato. ¿Ok? ¿A qué reacciona la columna calculada? A los datos de su propia fila, ¿no? En cambio, la medida a los filtros y segmentadores que elijas, ¿no? Entonces, cuando yo tome una medida hacia mi reporte, si recuerdan en la clase pasada, yo mientras iba filtrando a través del mes, ¿no? Y le iba actualizando los datos, el reporte iba cambiando sus datos. ¿Por qué? Porque ese cálculo del total de ventas, ¿sí? Se iba ajustando de acuerdo a los filtros que yo le vaya aplicando. ¿Ok? El uso ideal, las columnas calculadas sirven para categorizar, segmentar o crear filas nuevas. ¿Sí? Ese es su objetivo. ¿Sí? Y aquí en la medida DAX, aquí permite, el uso ideal es para sumar ventas, no hacer alguna sumatoria, calcular algún promedio o KPIs dinámicos que nosotros no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, el ROI o los ratios financieros que se tienen, ¿no? De patrimonio, activo, pasivo, ¿no? Y todos los KPIs que se tienen con todos esos. Entonces, para eso sirve una medida. ¿Ok? ¿Tiene alguna consulta hasta aquí sobre esto? Ok. Bien, entonces, ¿por qué evitar columnas calculadas? ¿Sí? No es que las estemos prohibiendo, pero sí hay que tratar de usarlas con bastante cuidado, ¿no? Entonces, las columnas calculadas, como les mencionaba, hacen que el archivo sea voluminoso, ¿no? Una columna calculada se guarda en el disco duro y en la memoria RAM, ¿sí? Si tienes 10 millones de filas, creaste 10 millones de datos, nuevos. Las medidas, por ejemplo, no ocupan espacio. ¿Sí? Solo son una fórmula guardada que se activa cuando la necesitas. Cuando principalmente las arrastro y las utilizo en una gráfica, ¿no? Las columnas calculadas son estáticas, ¿sí? Si creas una columna calculada para saber el porcentaje de ganancia, esa columna no sabrá qué hacer cuando el usuario filtre por año 2023 o vendedor Juan, por ejemplo, ¿sí? La columna ya calculó un número fijo por fila y no se adapta al total. Es como cuando ustedes tenían su Excel, ¿no? Y hacían un cálculo de fila por fila, ¿no? Imagínense que nosotros calculamos un porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es necesitamos saber cuál es nuestro margen basado entre el total de ventas menos el costo total entre el total de ventas, ¿no? Queremos saber cuál es nuestro margen, ¿sí? Y si calculamos eso fila por fila, va a ser un cálculo fila por fila y va a obtener un porcentaje. Cuando nosotros utilicemos esa columna y le digamos, a ver, bríndame el porcentaje, lo que va a hacer es va a sumarizar todos los porcentajes de cada fila. Sí, entonces ya por eso aquí es lo que mencionan, la columna ya calculó, o sea, ya tiene un número fijo para eso. En cambio, la medida, de acuerdo al contexto y a los atributos que yo utilice en la gráfica, va a hacer ese cálculo para ese contexto específico, ¿no? Para los atributos y los filtros que estemos utilizando. El rendimiento, Power BI es muy rápido porque comprime datos, ¿sí? Las columnas calculadas a menudo no se comprimen bien, sí, lo que hace que tu reporte se vuelva bastante lento, ¿sí? Entonces, eso es que tratar de utilizarlo con bastante cuidado, ¿no? Si es necesario, se puede crear, pero si no, hay que tratar de evitarlo. Entonces,
Continuamos con esta parte. Por ejemplo, si queremos calcular el margen de ganancia, las ventas, ¿no? El precio de todas las ventas menos el costo, ¿sí? Entre las ventas totales, esto me da el margen de ganancia. Esto de aquí es un porcentaje, ¿no? El margen es un porcentaje. Entonces, el resultado, Power BI calcula esto para cada fila. Cuando intentas ver el margen total en una gráfica, Power BI suma los porcentajes de todas las filas, dándote un número absurdo como 450.000%, por ejemplo, ¿no? Porque está sumando el cálculo de cada porcentaje de cada fila, ¿sí? Entonces aquí la solución eficiente, sí, es el pensamiento de DAX de medida, es creamos una medida que primero sume y luego divida. Entonces, si yo necesito calcular el margen, yo necesito que me sumes primero todas las ventas que yo he tenido. Si lo tuviera en Excel, primero necesito sumarizar todas las ventas de cada fila, ¿no? Luego sumarizo todo el costo de todas las filas y ahí recién hago mi fórmula, ¿no? Divido hago una suma de la utilidad y la divido entre las ventas totales, ¿no? La utilidad es las ventas menos el costo, ¿no? Y así obtengo mi porcentaje. Entonces, cada vez que utilice este, esta, este cálculo, sí se va a adecuar de acuerdo al contexto. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok. Entonces, en resumen, ¿sí? ¿Cuándo se activa una columna calculada? Al cargar o refrescar los datos, ¿sí? La medida DAX, cada vez que haces un clic en el reporte, ¿no? Es ahí donde se activa. Usa memoria, sí. En la columna calculada es el archivo más pesado. Y en la medida DAX, no. Sí, esto es virtual. No, mientras no se use, ¿no? Ya cuando lo usamos, ahí es donde se utiliza la memoria. Es dinámica, no ignora los filtros visuales. ¿Por qué? Porque ya realizó el cálculo para cada fila, para cada registro. En cambio, las medidas, sí, porque esta es su mayor fortaleza. Y el uso ideal de la columna calculada es para crear categorías, ¿no? Por ejemplo, rango de edad. ¿No? Y las medidas es para cálculos numéricos, ¿no? Venta del año anterior o un KPI en específico. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Ok, entonces vamos ahora a ver un poco las funciones de agregación, ¿sí? Que tenemos con DAX. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la función suma, ¿no? Esta es la calculadora de los totales, ¿no? Es la suma de toda la vida, ¿no? Simplemente una sumatoria. Como la función sum o suma que utilizan ustedes en Excel, si le ponen sum, abren paréntesis y seleccionan todo el rango de filas, ¿no? Similar a eso también es aquí. Es el total de ventas es igual a sum del campo ventas monto. ¿Esto qué es lo que hace? Cada vez que yo tome este cálculo, siempre me va a devolver la sumarización de el monto de las ventas, ¿no? De las ventas totales, por ejemplo. El promedio, sí, este de aquí, por ejemplo, el average, la función average, nos dice el punto medio, no cuánto vendimos en total, sino cuánto nos compra cada cliente en promedio, ¿no? En estadística le llamamos también el valor esperado, ¿no? También lo van a ver cuando, si han checado temas de estadística, el valor esperado, ¿no? Entonces, en ejemplo de negocio, ¿cuánto es el ticket promedio? Es decir, en promedio, en cada venta que le haga un cliente, ¿qué monto me compra? No me compra $100, $200, $500. Es el ticket promedio que se tiene. Entonces aquí la fórmula sería el average, ¿sí? Del monto de ventas. Entonces todo lo que va a hacer es, va a contar, va a primero sumarizar todas las filas, ¿sí? Y luego lo va a dividir entre la cantidad de registros. Y eso me va a devolver el promedio.
no es el promedio. El distinct count, ¿sí? En este caso, si un cliente vino 5 veces a la tienda hoy, por ejemplo, un count diría que hubo 5 ventas, ¿sí? Pero un distinct count, ¿sí? Nos diría que hubo un solo cliente, ¿sí? Entonces, si yo voy al supermercado, ¿no? A una tienda a comprar y justo en el día voy 5 veces, ¿sí? En realidad, si yo digo, oye, ¿cuántos clientes me compraron? Y cuento solo los registros de las ventas que tengo, para mí sería como que yo hice, fueron 5 ventas, ¿sí? Pero yo soy solo un cliente que compró 5 veces. Entonces, si yo quiero ver en realidad cuántos clientes me han comprado, entonces diría, cuéntame los valores distintos para saber cuántos clientes me han comprado, ¿no? Esto es para no contar repetidos, ¿no? Para no contar repetidos. El ejemplo de negocio, por ejemplo, ¿cuántos clientes únicos nos visitaron este mes? Entonces, aquí tengo, este es el nombre que yo le pongo a mi medida, ¿no? Clientes únicos es igual, ¿sí? Y después del igual siempre tiene que ir la fórmula de DAX, ¿no? En este caso, distinct count, y aquí le mando el campo que quiero que cuente de forma distintiva. Aquí en este caso, el client ID. Y de esta forma me va a contar siempre cuántos clientes únicos hubieron por día. ¿Ok? El divide, sí. En matemáticas, si divides algo por cero, el universo explota, ¿no? En Excel, cuando no hay una división por cero, no hay valor, me da ese texto, ¿no? Divide by cero, ¿no? Que no existe. Entonces, divide es una función, digamos que educada en Power BI, ¿no? Si no puede hacer la división, si no puede hacer la división, te devuelve un espacio en blanco, ¿no? O un cero, ¿sí? Pero no rompe tu reporte. Sí, entonces el reporte no se rompe, no te va a salir una falla, no te va a salir un error, no te va a salir nada de eso. Ejemplo, aquí tenemos la tasa de conversión o el margen, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver cuál es el margen que yo tengo sobre el total de las ventas, puedo dividir, aplico esta función, le pongo un nombre a mi medida, le digo igual a divide. Sí, abro paréntesis y le digo, este es el numerador, este es el denominador. Si esto falla o surge algún error porque el denominador es cero o no existe un valor, ¿no? Como nulo o blanco o un valor empty también que hay en algunos lados, entonces simplemente ponle cero. Simplemente ponle cero y devuélveme cero si no existiera. Chico. ¿Tiene alguna consulta hasta aquí? Ok. Entonces, antes de pasar aquí al Calculate, vamos a hacer esto de aquí. Ok. O sea, permítame un momento. Este que ingreso aquí. Entonces, vamos a utilizar el reporte que les indiqué que se descarguen del link. Este de aquí vamos a utilizar, ok. Vamos a utilizar este reporte. Ahí está. Vamos a utilizar este reporte. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Sí se se ve. ve. ¿Sí se ve? Ok, bien. Un poco para resumir lo que vimos, aquí le agregué unos campos. Si ahora en el modelo le agregué el semestre y también le agregué el año mes, que es este de aquí, que me va a devolver el formato en año guión mes, ¿no? Guión el mes, ¿sí? Entonces, nada más yo tengo esto de aquí y ahora lo que hablamos un poco lo que hablamos un poco de los cálculos, ¿sí? Cuando yo tengo aquí, tengo varias tablas, ¿no? Aquí tenía mi modelo estrella, sí, que habíamos armado la clase pasada, ¿no? Aquí ya está la tabla central y mis tablas satélite, ¿sí? Y ya tengo algunas medidas, ¿sí? Pero esto de aquí son medidas, digamos que vienen ya propias con la tabla. Entonces yo lo que voy a hacer es
voy a tomar estas medidas que vienen con la tabla y voy a crear, ¿sí? Unas medidas ya especializadas de acuerdo a la necesidad que yo necesito para mi análisis, ¿sí? Voy a crear esas medidas para mi análisis propio, ¿ok? Entonces aquí, si yo voy aquí a Sales Fact, aquí, si yo voy a Sales Fact, aquí en el panel de datos, ¿sí? Estamos en la vista de reporte, en este caso, sí, está la vista de reporte, ¿no? Si están en alguna otra vista, simplemente están por aquí, vuelven a la vista de reporte dándole clic a este iconito de acá, ¿no? Que es como un gráfico de barras todo oscuro, ¿sí? Y aquí lo que tengo, aquí en el Sales Fact, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es decirle, mira, yo necesito crear, ¿sí? Yo necesito crear aquí, le doy clic derecho y aquí tengo varias opciones, ¿no? Entonces aquí dice New Measure y New Column, ¿sí? New Measure y New Column. Entonces yo puedo crear cualquiera de esas dos de acuerdo a la necesidad que tenga, ¿ok? Vamos a explorar un poco el ejemplo que les decía, ¿sí? Vamos a ponerle New Column, ¿ok? New Column, ¿sí? Y aquí le vamos a ponerle un nombre, donde dice column. Sí, aquí en esta barrita de aquí le dice column, le vamos a cambiar porque diga margen, margen columna le vamos a poner, ¿ya? Margen columna, ¿ok? Margen columna. Y aquí le voy a decir, mira, si quiero calcular el margen que yo tengo, es el total de venta menos el costo entre el total de ventas, ¿no? Eso me da el porcentaje, ¿sí? El porcentaje que yo tengo porcentaje de utilidad, digamos, ¿no? Del margen que me queda. ¿Sí? Lo voy a escribir de esta forma. Hasta aquí estamos. Si tienen esta fórmula. Aquí se les va a autocompletar, ¿no? Cuando ustedes escriben, por ejemplo, total venta, simplemente les da aquí las opciones, ¿no? Ustedes simplemente se sitúan donde quieren elegir y presionan en Tab y se autocompleta. Hasta aquí estamos. Porfa, me levanta la mano. Eso estamos. Sí. A ver. Rosa, Paul, Cristian, Hugo. ¿Estamos aquí? Hola. ¿Me escucha? Sí. Dale, dale. Y me levantan la mano nada más. Porque lo que pasa es que a veces no puedo leer el chat. Entonces, para saber que sí estamos aquí. ¿Ok? Que sí estamos aquí. Ok, ya. Entonces, habiendo hecho esto, simplemente le voy a dar ahora Enter. Sí, le doy Enter. Le doy Enter y ya si ven acá dentro del Sales Pack, se ha creado una columna calculada que se llama margen columna. Sí, margen columna. Sí, margen columna. Sí. Entonces, si yo este margen columna, digamos que lo vamos a crear otra vista aquí y voy a utilizar, vamos a poner una matriz y aquí le voy a agregar, a ver, vamos a agregar aquí el producto, vamos a la categoría, por ejemplo, y aquí en categoría voy a arrastrarle ese margen de columna, ¿sí? Si ven, este de aquí, el margen de columna, es de tipo porcentaje, ¿no?
Aquí todavía no me sale en valor decimal, tal cual, pero si yo lo cambio a porcentaje como debería ser, esto se multiplica. Sí, esto se multiplica. ¿Sí llegaron hasta ahí? ¿Sí estamos? Por Rosa, Hugo. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? ¿Por qué me está saliendo todo esto valor de porcentaje cuando debería salirme un valor entre 0 y 100? ¿No? Ese es el valor en los cuales debería marcarse, ¿no? Entre 0 y 100. ¿Sí? Entonces, si voy ahí acá, voy a ir a la vista de Table View, ¿sí? A la vista de tabla. Voy a ir a la vista de tabla, voy a darle clic ahí, ¿sí? Y en esa vista lo que voy a ver son todos los campos de la tabla, ¿no? Son todos los campos de la tabla y dentro de esa tabla va a aparecer el campo calculado que yo acabo de crear, que es el margen columna, que me lo está marcando aquí. ¿Ok? Entonces, si ven aquí, lo que ha creado es el margen de columna. ¿Ok? Y lo ha creado para cada fila. ¿Ok? Lo ha creado para cada fila. ¿Ok? Lo he creado para cada fila. Y ahí lo que tengo es el porcentaje. Por eso cuando yo lo arrastro lo sumariza. ¿Ok? Lo sumariza. ¿Por qué? Porque lo está calculando fila por fila, cuando no debería ser así. Debería calcularlo para el contexto que yo estoy analizando. ¿Ok? ¿Tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Sí quedó claro esta parte? Cristian, Sí, Hugo, profesor. Rosa, Paul. Sí, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una columna calculada. Sí, vamos a crear una columna calculada. Y esa columna calculada sí debería estar entre un valor entre 0 y 100. ¿Ok? Vamos a ir aquí y vamos a copiar todo esto de aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a copiar la misma fórmula. Y vamos con control C. Y ahora vamos a ir a Sales Fact y vamos a seleccionar New Measure. New Measure. Ok. Ok. New Measure. Y ahí lo que vamos a crear, ¿sí? Es, vamos a ponerle aquí margen, medida, medida. Margen, medida, igual a, y vamos a pegarle lo mismo que teníamos en el otro lado. ¿Ok? Pero aquí tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué habíamos hablado? Que primero tenemos que sumar el total de ventas, luego restarle el total del costo, ¿no? La sumatoria del costo total y dividirlo entre esa sumatoria del total de ventas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y aquí antes de sale fact vamos a escribir la fórmula sum. Uy, sum. Se va a abrir paréntesis y lo cierro. Y lo cierro aquí. Y cada uno de los campos lo envuelvo en esa función sum. Lo envuelvo en esa función sum. Ahí está. Y también este campo de aquí, sum. Y lo encierro entre sus paréntesis. ¿Ok? Y creo que se me pasó algo. Sum, self-add, ujú.
permítanme. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Entonces, me queda la fórmula así, ¿sí? Entonces le presiono Enter, y lo que voy a hacer aquí es, voy a tomar esta medida y lo voy a arrastrar a mi cuadro, ¿sí? Lo voy a arrastrar aquí. Esta medida está en formato porcentaje, ¿sí? Porcentaje. Y ahora ven, ahora sí, si ven aquí, ya me sale un porcentaje entre 0 y 100, ¿sí? 34, 32, 28, 35, 27%. ¿Por qué sale eso? ¿Por qué sale eso? Porque, ¿por qué sale eso? Porque está calculando de acuerdo al contexto. ¿Cuál es mi contexto? Por favor, bríndame el margen de ganancia que tengo para las categorías. Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo el Power BI? Para accesorios aquí, está tomando solo las filas que corresponden a accesorios y en base a eso está haciendo el cálculo. Si yo cambio y le digo, no, ya no por accesorio, ahora quiero por región. Será acá. Ahora quiero por región. Vamos a ponerle acá país. Y para cada país, dime cuál es el margen de ganancia. Entonces, país y margen medio acá. Y si ven, no es un cálculo estático, ¿sí? Ha cambiado. Ha cambiado el valor. Sí, ha cambiado el valor. Y se ha calculado ahora para este contexto. ¿Cuál es este contexto? Dame el margen de ganancia que yo he tenido, pero ahora por país. ¿Sí? Ahora por país. Ahora, ¿puedo hacer combinaciones? Claro. Le digo, ya mira, entonces ya no, que no sea una lista, sino que sea una matriz. Sí, que esto es como las tablas condicionales que tienen en Excel, ¿no? Entonces aquí le digo, mira, lo que quiero es por país, pero también quiero que me digas, ¿sí? Por país, ¿qué segmento? Esto. Región. Acá, el canal de venta, ¿sí? ¿Por qué plataforma me está dando más ganancia? Entonces aquí ya tengo un desglose de ese porcentaje, de esa medida que estoy calculando. Aquí, que estoy calculando aquí. Eh, Acá si ven, ya se ha creado todos estos cálculos, ¿sí? Pero para este contexto. Para este contexto ha vuelto a calcular. Sí, he vuelto a calcular para este cuadrito que tengo aquí. Y si ven, ahí tengo los porcentajes, ¿no? Todos estos son las plataformas por las cuales se vende, tengo los países y tengo el porcentaje de ganancia que obtengo. Entonces, a eso nos referíamos cuando hablábamos de que los cálculos, ¿sí? Se ajustan al contexto que yo le estoy presentando, ¿ok? Y no solo eso. Si yo digo, ok, aquí quiero tener un filtro, vamos a filtrar acá la data y vamos a decirle, mira, a ver, yo acá tengo el año mes, voy a ponerlo acá y lo voy a poner como filtro, acá. Y si yo quiero que para cada uno de estos, ¿sí? Basado en el filtro que yo haga, me dé, yo le digo, ahora, dame este análisis, pero para diciembre de 2024. Me lo da para diciembre de 2024. Para abril de 2025, listo. Para agosto de 2025, y ahí ves. Entonces, el Calculate se ajusta y a este contexto de filtro más los campos recalcula el porcentaje. ¿Ok? Va recalculando de acuerdo al contexto siempre. En cambio, este de aquí que usamos como columna calculada, ya lo calculó una vez, ¿sí? Ya lo calculó una vez. Y simplemente aquí, ¿qué está haciendo? Me está sumarizando los valores. ¿Sí? Este cálculo, por eso en cálculo y no me sirve. Aquí me sirve cuando utilizo una medida calculada. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Bien, ok. Bien, chicos, entonces vamos a hacer una pausa aquí. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa aquí de unos minutos.
Sí, unos 10 minutos hasta las 9:05, ¿ok? Si tienen alguna duda, estoy aquí para resolverla, ¿ok? Volvemos a las 9:05, hora Perú, Colombia, Ecuador, ¿ok?